Estamos en comunicación con Gustavo Pedro Battistoni, periodista, escritor del sur de la Bota de Santa Fe, esta provincia enorme, ¿no? Es una provincia tan vasta, con tantas particularidades. Vamos a hablar de historia como lo hacemos habitualmente con Gustavo, a propósito de este libro, hermosa obra, denominada Estanislao López, nuestro contemporáneo, de Gustavo Battistoni, una obra necesaria, una serie de reflexiones que ha venido trabajando Gustavo a lo largo del tiempo. Él nos va a contar ahora sobre esto, pero qué importante que es hablar de historia y sobre todo poner sobre la mesa a los personajes históricos, ¿no? En esto de tener un pensamiento situado, de entendernos como parte del pasado, como una continuidad en cierto modo, ¿no? Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo te va? Un gusto, como siempre, hablar con vos. Bueno, contanos un poco las motivaciones de esta obra, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a escribir, a compilar todos estos capítulos que tiene este libro? Y siendo una persona que vivís en el sur de Santa Fe, que es otra particularidad, ¿no? Sí, básicamente la primera, digamos, causa eficiente, vamos a llamar de alguna manera, de la escritura de este libro es que yo pasé los 50 años y sabía un montón de la Revolución Francesa, podría decir, las personalidades más eminentes de los bolcheviques, iba a bibliografías, la Revolución, la Guerra Civil Española, pero que sabía de la historia de Santa Fe y Estanislao López. Y esto era grabado porque yo en mi documento tengo Gustavo Battistoni, vive en Filomat, Departamento General López. Y si uno le pregunta a alguno, toma al azar, uno de los 200.000 habitantes que tiene el Departamento General López, quién fue Estanislao López, la gran mayoría te va a mirar con cara de sorpresa y hasta podés ganarte algún nido o alguna manifestación negativa ante la pregunta. Y esto tiene que ver con aquello que me gusta repetir, que denominaba Raúl Scalabrini Ortiz la sabia organización de la ignorancia. Somos doctos en todo lo que es lejano, ajeno y completamente ignorantes en lo que nos rodea, no solamente en la historia, en nuestra fauna, en nuestros animales, conocemos muy poco de la botánica. Y bueno, esta preocupación lo tomé como esta preocupación por la figura de López en un departamento donde se desconocía, y después investigando no encontré ninguna biografía escrita por alguien del sur de Santa Fe sobre Estanislao López, y lo tomé como una carga cívica, de alguna forma como una obligación de sumergirme en el personaje con muchas dudas, porque yo venía de toda una serie de lecturas de la universidad, ya sea Revolución y Guerra de Alfred Dongui o incluso revisionistas de izquierda como Abelardo Ramos, que tenían una visión más bien peyorativa o sesgada sobre esta extraordinaria figura. Conocía lo que había hecho la Junta de Estudios Históricos de Santa Fe, algunas biografías de la de La Saga, Pianello, incluso la de Jorge Newton, que era un porteño que vivió mucho tiempo en la capital provincial, pero en el sur nada, y cuando leía algo era muy crítico, como puede ser lo que ha escrito Juan Álvarez en la Historia de Rosario, en su ensayo sobre la historia de Santa Fe, o directamente panfletos injuriosos como uno que escribió en el año 1966, Vladimir Mikelevich, que es un historiador importante de Rosario, donde directamente lo trata López como un ladrón de ganado. Entonces, toda esa información busqué decantarla por medio de la investigación y me encontré con un personaje fascinante que me fue
atrapando, que me fue captando y me fui dando cuenta que teníamos un caudillo excepcional, un hombre de una valentía extraordinaria y un estratega de nota. Entonces eso me llevó a que en el 2020 me ponga a escribir sobre esta enorme figura, ¿no? Claro, claro, que vivió en un contexto muy complejo y por supuesto a nosotros nos cuesta tener referencias de un contexto tan lejano, ¿no? Guerras civiles, luego de la separación del Virreinato del Río de la Plata de la monarquía española, bueno, la sucesión de guerras civiles y la aparición de distintas figuras y un clima de mucho desorden, por supuesto, de mucho desorden, de muchas luchas intestinas. No es fácil el contexto en el que vivió Estanislao López, Gustavo. No, no es fácil, pero esto además de una dificultad agranda su figura, porque si entendemos que en 1819 Santa Fe se da un estatuto provisorio, la primera constitución republicana y federal, salvo la de Estados Unidos, con una división de poderes, donde el pueblo elige, y en su artículo 19 hay algo que solamente tiene el estatuto provisorio, elige a su caudillo, eso dice el estatuto provisorio, donde en su artículo segundo se le da la ciudadanía santafesina a todo americano, abriendo una perspectiva más allá de la provincia. Incluso en su artículo 13 dice claramente que los funcionarios debían jurar por la libertad de Sudamérica, es decir, hay un montón de elementos de carácter americanista. Hoy hablamos de patria grande, nos parece muy común, pero hace 2 siglos Santa Fe tenía este lenguaje. Y López había asumido en 1818, el refrendado en el poder en 1819, y a partir de ahí inicia una serie de luchas, de peleas, no solamente por la autonomía de Santa Fe, sino por la consolidación de una república federal que va a tener su cenit y su punto más alto en el Pacto Federal de 1831, que es obra casi de su totalidad de Estanislao López y desde el punto de vista teórico y político de Manuel Leiva, un gran olvidado también, que fue ministro de los gobiernos de Corrientes, de Entre Ríos y de Santa Fe, y es una figura que está absolutamente olvidado en nuestra historia. Entonces, creo que la figura de López es una figura de excepción, que en 1830 llevó a que Santa Fe sea la provincia más importante de la República Argentina y de lo que entonces era. Claro, por supuesto. Río de la Plata, pero bueno, creo que hay que ponerlo en su lugar. No es un caudillo secundario. Hay libros modernos como el de Fradkin y el de Hellman, la historia de Rosas, que siguen poniéndolo en un lugar secundario, intentando dar a entender que el Tratado de Venegas significó una neutralización de la figura de López, cuando por las memorias de Tomás de Iriarte, que odiaba a los caudillos y odiaba a López en particular, decía que los caudillos eran la hez del pueblo, es decir, la mierda del pueblo. Odiaba a los caudillos y a López en particular, pero dice que jamás Buenos Aires tuvo una humillación más grande que el Pacto de Venegas y tener que darle a Santa Fe como reparación de guerra por lo que había hecho el directorio de 25.000 cabezas de ganado. Es decir, la historia al revés. O sea, no fue una neutralización, sino que fue una reparación de guerra que tuvimos los santafesinos para restablecer nuestra economía a partir de la lucha de Estanislao López. Y hay que recordar que Estanislao López había vencido, después que, como siempre, Buenos Aires había incumplido el Tratado del Pilar, ni más ni menos que a Manuel Dorrego en la batalla del Gamonal. Como antes había vencido a Juan Bautista Bustos, que después tomó otra posición a partir del levantamiento de Arequito. Pero fíjate vos, y esto habla de la figura moral de López, que tanto Bustos como Dorrego habían peleado, ni más ni menos en el campo de batalla,
cuando estuvieron en peligro, iban a la provincia de Santa Fe. En el caso de Bustos, falleció después de ser derrotado por Paz en la ciudad de Santa Fe, por las heridas que había sufrido al caerse del caballo. Y en el caso de Dorrego, cuando supo que Lavalle quería fusilarlo, venía hacia Santa Fe. Es decir, fíjate la confianza que tenían en los valores federalistas y morales de Estanislao López. Sus dos enemigos, que fueron dos caudillos importantísimos en las dos provincias, dos de las provincias más importantes de nuestra querida patria, vinieron a Santa Fe. Tanto es así que Dorrego, en su última carta, le dice a López que no derrame sangre por su muerte, que no sabe Dorrego por qué lo van a fusilar. Él sabía bien, lo fusilaban claro, por ser un general, pero vienen a Santa Fe. Y esto da, de alguna forma, la estatura, sus ex rivales, luego amigos, lo ponen a López una estatura moral muy importante. Lo mismo pasa con las memorias, si uno lee de José María Paz, él, a pesar de que lo desprecia López porque es un bárbaro, un caudillo, un taimado, etcétera, etcétera, reconoce que él preservó su vida. Es decir, cuando Rosas pedía a Paz como prisionero, López no se lo dio porque sabía que iba a ser fusilado inmediatamente. Y preservó la vida de José María Paz, que era también un enemigo de López. De esto muestra la personalidad moral. A veces uno, cuando analiza un gobernante, lo analiza por la eficacia de su gobierno, más allá de su conducta moral, pero habla muy bien de López, ¿no? Y Vicente Fidel López, un gran enemigo también de los caudillos con Mitre, dice que López era una persona extremadamente austera y de acendrados valores. Esto hay que remarcarlo. Qué importante lo que estás comentando, Gustavo, porque cualquier estadista, ¿no? Cualquier político que tenga estatura tiene que tener un componente moral, ético muy fuerte, ¿no? Porque eso da legitimidad, eso marca la estatura de la empresa que está desarrollando, ¿no? De la empresa histórica que está desarrollando. Y recién mencionabas que esta frase de Scalabrini Ortiz, la sabia organización de la ignorancia, ¿no? ¿De qué nos sirve hoy recuperar nuestras identidades, nuestras figuras, ¿no? Para este presente, para interpelar, para interpretar, mejor dicho, este presente? Y básicamente el subtítulo es nuestro contemporáneo, porque el gran problema de la Argentina sigue siendo el federalismo. Sigue siendo... No somos un país federal, somos nominalmente federal, pero las grandes decisiones se toman en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para no hablar de la hegemonía cultural porteña en su resto del país, y lo que permite, por ejemplo, al actual, llamemos, intendente de la Ciudad de Buenos Aires con gran soberbia decir que si le devuelven los subsidios a Buenos Aires se le baja el impuesto a los porteños, cuando el 85% de los subsidios al transporte van al AMBA y solamente el 15% al resto del país. Entonces, estos datos fríos estadísticos muestran que este es un país desnivelado y que el federalismo tiene mucho por decir, y López es la expresión más clara, más profunda de lo que es el federalismo. Además, como te decía, López ha tenido una perspectiva americanista, una perspectiva de unidad, a pesar de las críticas que se hacen de algún sector del artiguismo, que López firmó el Tratado del Pilar y no cumplió las órdenes de Artigas. Hay que recordar que Andrés Latorre, que era la mano derecha de Artigas y que fue derrotado por los portugueses en Tacuarembó, inmediatamente vino a la ciudad de Santa Fe a buscar refugio, a la provincia de Santa Fe a buscar refugio, y López lo recibió, y esperaban los dos que vuelva Artigas para retomar la lucha contra los portugueses. Esto no se dice, como no se habla del pacto que hizo el Cabildo de Montevideo con la provincia de Santa Fe
para intentar liberar a la banda oriental de los portugueses y volver a unirla a las Provincias Unidas. Esto muestra un López estadista, estratégico y sumamente valiente. Y esto fracasó en su base por la negativa de Rivadavia y de la provincia de Buenos Aires, pero también por los malones indígenas que asolaban el sur de Santa Fe y que determinó que López tenga que venir a defender el sur de la provincia. Esto, insisto, muestra que López fue sobre todo un gran político que unía en un haz el poder militar y el poder civil, pero jamás sin sobrepasar la ley y siendo justo incluso con sus adversarios más acérrimos. Gustavo Battistoni, autor de Estanislao López, nuestro contemporáneo. Te agradecemos este libro que nos hiciste llegar, por supuesto, es un gran gesto de tu parte y qué importante estas reflexiones que has compilado, tratando de combatir esto que mencionábamos recién, la ignorancia, pero también esta idea tan instalada de que todo lo que fue parte de nuestro pasado es algo oscuro, negativo, ¿no? Es parte también esto del establishment, ¿no? Del statu quo, ¿no? Como es uno de los pocos países que menosprecia, por lo menos un sector importante de la academia y del poder político, del poder cultural, menosprecia completamente su pasado. Esto no pasa en Francia, no pasa en España, no pasa en Inglaterra, en Estados Unidos, en los grandes países del mundo. Siempre hay un lugar para la reivindicación del pasado, con sus aportes y con su lado criticable también, porque ninguna persona es santa, ¿no? Pero qué importante este tipo de aportes y te agradecemos y la vamos a seguir en cualquier momento, Gustavo. Me gustaría agregar dos cositas más para ver la posibilidad de López. Una, que su último acto administrativo fue en mayo de 1838, él muere en junio, fue la inauguración de una escuela para niñas, pensando en la educación de la mujer. Y el otro aspecto es que muchas veces puso en peligro su vida por la defensa de los intereses de nuestra querida provincia, recordando aquella frase de Chesterton de que para un soldado lo importante no es lo que tiene enfrente, sino lo que está detrás, su terruño, su familia, sus valores, y en eso López era realmente un ejemplo. Apostillas de Estanislao López, Gustavo Pedro Battistoni, te agradecemos enormemente, un abrazo grande. Abrazos a vos.